Parte 6. La onda de choque que Nana Kayuki había enviado hacia afuera por Sakuya había detenido con éxito al espíritu gigante de continuar su avance, pero eso fue todo lo que había hecho. El espíritu se paraba rápidamente de nuevo y miraba hacia ellas que se acercaban desde el aire. Este hecho, la protección del monte Fuji realmente no se extiende aquí, le causó a Yuki tener una expresión amarga. La espada espíritu, Sakuya, nació a partir de la energía en el límite del monte en el bosque sagrado, por lo tanto, en el mundo humano, cuanto más cerca estuviera el monte Fuji, sería capaz de liberar más poder de su poder original. Sin embargo, el ataque que Yuki había enviado estaba muy lejos de los estándares. Al venir a este lugar que estaba en una dimensión diferente del reino de los humanos, tuvo un efecto muy grande en ello. Era similar al efecto que había recibido dentro del espacio y la barrera oculta especialmente construida de Solgiar. Pero comparado con ese tiempo, ella fue capaz de poner fuera suficiente poder de combate en aquel entonces. Sin embargo, reclamar no cambiaría nada, y Yuki no tenía ninguna intención de hacerlo. De vuelta en el reino de los humanos, los demonios como María y Mio, quien había heredado el linaje de Wilberto, también portaban la misma carga, ya que eran capaces de seguir luchando hasta este día. Ahora era su turno para poner de manifiesto su poder de batalla. Después de todo, el que había decidido venir al reino demonio había sido Yuki por sí misma. No importaba si fuera por Basara, para Mio, o para ella misma, no podía volverse en una carga para el resto. Así. Kurumi, muévete según nuestro plan original, pero Onee, la Sakuya, de ahora ciertamente. A pesar de que Kurumi se lo dijo con preocupación, mientras que usaba la magia de vuelo y mientras se apoyaba en ella, Yuki todavía sacudió suavemente su cabeza. No hay que preocuparse, todavía tengo cosas que hacer, tú también probablemente deberías centrarte en lo que debes hacer. Kurumi, después que Yuki dijo eso con un cansancio en un tono de reprimenda, Kurumi tomó una acción, ampliando un círculo mágico. Estoy empezando, Onee. Por favor hazlo. Yuki asintió, y Kurumi activó la magia del viento y envió una masa de aire, y su objetivo era el aire alrededor de Yuki. Así, en el siguiente momento, Nana Kayuki, junto con el aire a su alrededor, fue catapultada a gran velocidad hacia abajo, hacia el espíritu. En el momento en que pasaba por el espíritu gigante en la ráfaga de viento, barrió Sakuya, en línea recta hacia abajo en su cabeza, y una fuerte retroalimentación fue devuelta a su brazo. Por lo tanto, la expresión de Yuki se volvió inmediatamente agria. La evaluación que Sakuya había devuelto era demasiado fuerte, lo que significaba que la hoja había sido completamente desviada y no cortó en su objetivo. Tenía el poder de la magia de Kurumi apoyándola, y su corriente de alta velocidad había aumentado la fuerza de la hoja por mucho, pero todavía no fue capaz de reducir el cuerpo del espíritu. Por lo tanto, Yuki inmediatamente saltó de lado lejos aterrizando, y el terreno donde había aterrizado fue cubierto por una gran sombra negra, boom, y un impacto explosivo sonó. El espíritu pisó el suelo con su pie izquierdo. Yuki había logrado con fuerza evitar la pisada. Su postura de repente se derrumbó. El pie del espíritu que había roto el suelo también dejó escapar una fuerte onda de choque de aire, y había impactado a Yuki, quien estaba en el aire. El ataque del espíritu con su pie izquierdo no solo terminó allí. Con un pequeño movimiento, también extendió a cabo su pie derecho con el pie izquierdo como pivote. El empeine voló hacia ella a una velocidad superando sus expectativas, casi inmediatamente. Yuki utilizó inmediatamente a Sakuya para crear un pentáculo, y con él, creó una pared ante ella con la que el ataque chocó, y se las arregló para conservar su vida, pero... ¡ah! Ella voló como un proyectil de artillería con un grito agudo, junto con la pared. Esto está mal, con esta velocidad. Mientras que estaba en medio de la turbulencia, la ansiedad de Nana Kayuki al instante se levantó. A pesar de ser capaz de evitar ser pulverizada al instante por los ataques de los pies del espíritu, si fuera a golpear un muro de piedra a esta velocidad, ni siquiera la mitad del cuerpo de Nana Kayuki permanecería en una pieza, sería una muerte instantánea. Por favor, que sea a tiempo. Yuki giró desesperadamente a Sakuya, y expandió un círculo mágico detrás de ella. Incluso si no fuera suficiente, era suficiente si esto podría ser solo terminado con fracturas o daños en sus órganos internos. Sin embargo, el impacto desde atrás le había pegado mucho antes de lo esperado, causando que el subconsciente de Yuki pensara que estaba muerta, pero luego cambió rápidamente. Lo que Yuki había golpeado no era una pared sólida de un edificio. Agua. A pesar de estar en el agua, Yuki habló confundida. Una masa de agua que contenía oxígeno permitiéndole a una persona respirar dentro de ella, había cogido a la Yuki volando como un cojín.
El que había utilizado esta magia para salvarla, fue por supuesto Kurumi. Yuki encontró la figura de Kurumi en la parte superior de un edificio no muy lejos. Su pequeña hermana estaba mirándola con ojos preocupados. En este momento, me convertí en una carga. Yuki se disculpó mientras se mordía el labio. El plan original era dejar que Yuki, quien no podía utilizar todo el poder de Sakuya, fuera el CEO, y luego por Kurumi, quien había recibido los elementos negros de Lucía y se había vuelto capaz de utilizar a los espíritus del reino de los demonios, usara la magia para eliminar al espíritu. Además, esta era la propia sugerencia de Yuki, y ella le había pedido a Kurumi estar de acuerdo con este plan de batalla. Sin embargo, Yuki no podía incluso llegar a ser el CEO correctamente, obligando a Kurumi a cortar su magia de ataque solo para salvarla. Kurumi era diferente de Mio, quien utilizaba el poder demoníaco dentro de su cuerpo. Ella era una maestra elemental que activó la magia pidiendo prestado el poder de un espíritu. No era fácil pedirle a los espíritus en el reino de los demonios en busca de ayuda, y ahora tenía que empezar de nuevo. Ignominiosa. Yuki sintió una frustración indescriptible hacia su impotencia, y dejó el colchón de agua que Kurumi había puesto. Ella vio una vez más hacia el espíritu que estaba a cierta distancia con gotas de agua goteando desde su flequillo, y puso fuerza en su agarre de Sakuya, en su mano derecha. En el momento siguiente, Nakayuki se lanzó contra su objetivo salvajemente. One. Yuki tomó una mirada a Kurumi, quien había gritado como si se lamentara. Confía en mí, ella le dijo con los ojos en silencio, se convertiría en el CEO adecuadamente en este momento. Esto no era solo ella tratando de actuar valientemente, Yuki sabía que tenía el poder de hacer eso. Como Sakuya era incapaz de recibir las bendiciones de Fuji aquí en el reino de los demonios, su poder había disminuido considerablemente. Sin embargo, el cuerpo de Yuki no se había vuelto débil solo por eso. Después de reunirse con Basara, el poder que había recibido del contrato amo sirviente hecho con él, el poder que había acumulado con todo esto, nunca traicionaría a Yuki. Nada volvería a caer desde el cielo, y uno nunca cosecharía sin ni siquiera sembrar. Por eso, Yuki resueltamente había venido aquí, creyendo en sí misma y este poder. A lo que el espíritu violentamente balanceó su puño derecho, pero todavía había una gran distancia de Yuki. A pesar de las enormes dimensiones del espíritu, su brazo seguía siendo incapaz de llegar hacia ella, pero aquel movimiento todavía se convirtió en una amenaza para Yuki. El puño había barrido todos los edificios en el camino entre él y Yuki, causando una ola de tsunami de grandes rocas. Sin embargo, frente a la ola de lodo y rocas, su reacción fue bastante simple. Sin embargo, fue una acción que Nakayuki había hecho decenas de miles de veces antes. Ella levantó a Sakuya verticalmente y la hizo girar hacia abajo a lo largo del mismo camino. Era tan simple. Desde el manejo ordenado de la hoja, una ráfaga de una brisna de viento apareció y se precipitó por delante. Cuando la hoja de viento hizo contacto con la ola de rocas y barro, FCCH, la onda se dividió hacia la izquierda y derecha pasando por los lados de Yuki. Ese fue un movimiento que no había tomado el poder de Sakuya, sino que era de la habilidad pulida de Yuki como espadachín, una técnica centrada basándose principalmente en tácticas y habilidades, un retorno a una muestra de los poderes de solo su cuerpo. En este momento, un camino recto se había abierto ante los ojos de Nakayuki. Asterisco, pero mira cómo está ese ojete papa. Asterisco. De este modo, trasladó su cuerpo para atacar. Pedaleando el suelo, manteniendo su cuerpo bajo, Yuki se lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva, y acortó la distancia entre los dos en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esto, el espíritu retorció el brazo que había girado y cerró un puño en el suelo. Yuki saltó hacia la izquierda, y antes de que el puño del espíritu impactara contra el terreno, saltó hacia arriba y giró su cuerpo en el aire. A medida que el brazo apenas pasó por delante de Yuki, balanceó a Sakuya y cortó el tendón de la muñeca. Aunque el puño que había perdido su fuerza del agarre impactó contra el terreno y barrió los escombros, el poder destructivo se había reducido mucho, yendo junto con el alza del flujo de aire. Yuki, una vez más disparó hacia arriba y rozó con la hoja, haciéndole daño al codo del espíritu. El espíritu lanzó un grito de dolor, pero Yuki ignoró eso, aún no se ha acabado. Dejando atrás su comentario en el aire vacío, fue más allá del lado del espíritu de la espalda, y se fue detrás de dos cortes de conexión en forma de X, mientras que corría hacia el otro lado del cuerpo. Cortó sus tendones de Aquiles, y causó que el espíritu gigante perdiera el apoyo de sus piernas para volcarse hacia atrás y aterrizar en su trasero con un estruendo gigante. Con su mano derecha dañada y sus tendones de Aquiles cortados, el espíritu luego siguió sus instintos y se puso de pie en posición vertical en sí con su única mano izquierda sin daños. Nakayuki había anticipado esto,
y por lo tanto hacia la mano izquierda del espíritu, dirigió Sakuya horizontalmente en el tendón de la muñeca izquierda, cortándola en un solo corte. En el momento en que Yuki lo hizo, había comprado más tiempo de lo que estaba en el plan. Y en el momento en que selló con éxito sus movimientos, One, déjame el resto a mí, con una voz tranquila, Kurumi dijo en su comparecencia ante el espíritu paralizado y sentado. Con los conjuntos de elementos negros que recibió de Lucía en la ranura principal de su guante como el maestro elemental, los espíritus verdes de los héroes y los azules de la facción conservadora fueron emitidos desde su palma, un tipo de círculo mágico tridimensional. Como si los instintos del espíritu sintieran peligro, abrió la boca ampliamente con el objetivo de morder a Kurumi hasta la muerte como un ataque desesperado. En ese momento, ni siquiera pienses en ello. Yuki inmediatamente balanceó, Sakuya, rompiendo la mandíbula del espíritu desde el lado. Intencionalmente no rozando con la cuchilla, creó intencionadamente daños de aporreado. Con el tiempo del ataque calculado, la colocación y la fuerza, logró perfectamente justo dislocar sus articulaciones de la mandíbula. Con muchos de los golpes, el espíritu ahora era incapaz de protegerse y solo podía simplemente ver con su boca abierta. Baila. Al mismo tiempo que anunció Kurumi, grandes cantidades de llamas de tono negro se vertieron en la boca abierta del espíritu, y quemó la cabeza del espíritu hasta la nada desde adentro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.